Oh querido Dios, en esta hora queremos escuchar tus palabras, Señor. Tus palabras inspiradas por tus siervos los profetas. Y que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, otra vez, mis hermanos, un feliz sábado. Les voy a invitar que usen sus Biblias, porque pues voy a compartir algunos textos bíblicos sobre un tema importante, pero para nada es lo máximo que se puede abundar en estudiar los versículos bíblicos. Es decir, cuando salen de aquí, de seguro pueden estudiar mucho más de lo que hemos presentado y abundarla. Así que dice aquí, tiene título, dice Un Camino Nuevo. Y se recuerdan lo que era la lectura bíblica en Hebreos capítulo 8, versículo 1. Dice aquí, ahora bien, el punto principal, ¿y quién está hablando aquí? En el libro de Hebreos. Pablo viene y dice, ahora bien, el punto principal de lo que vinimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Dónde está él ahora? En los cielos. En los cielos. Y de eso principalmente estamos hablando. Ya Jesús no está aquí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya Jesús no anda en la tierra. Sigue diciendo ministro, y describe la obra, su obra, lo que hace, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Otra vez haciendo énfasis de a dónde está el servicio de Jesús en este momento. En el tabernáculo o el santuario celestial. Hebreos 9:23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, que ya los sacrificios de corderito y macho cabrío, de becerro, ya no es suficiente. Porque estas promesas ahora requiere sangre noble, inocente, perfecto, no de animales, sino del Hijo de Dios. Porque es el único que la vida es igual a la ley. A ver, hermanos, ¿por qué se hacen sacrificios? ¿Por qué se había hecho sacrificios en favor de los pecadores? ¿Qué necesitaban los pecadores o qué hicieron los pecadores? ¿Qué es pecado según la Biblia? A ver. Transgresión de la ley. Transgresión de la ley de Dios. Y el pecador necesita algo para que ahora pueda limpiar, purificar, santificar su vida y ponerlo ahora en armonía con la ley de Dios. Ahora lo interesante es que la vida de un ángel nunca iba a ser suficiente, sino que la sangre del mismo Jesús, su vida que es igual a la ley, tuvo que ser el sacrificio. Un sacrificio muy grande, mis hermanos. Miramos aquí y vamos a explicar un poco durante esta presentación algunas partes y movimientos de los sacerdotes y los sacrificios y qué representa. Aquí vemos que este sacrificio, aquí está el sacrificio, que este tabernáculo es solamente un reflejo del verdadero.
es solamente un patrón de lo que vemos ahí en Éxodo 25:8, ¿verdad? Harás un santuario en medio de ellos para que yo pueda habitar en medio de ellos. Pero a Moisés se le demostró, y él iba a dar las instrucciones, a hacer solamente un reflejo, un patrón. Pero mira, el patrón sigue el original, ¿verdad? Por eso hay un patrón, para que pueda ser semejante al original. Así que si estudiamos esto, y por eso Dios le había dado las instrucciones del tabernáculo, y para que el pueblo pudiera entender la obra que se iba a hacer en favor en el santuario celestial. Y por eso estudiamos esto. Dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Figura ¿del qué? ¿Del cuál? Del verdadero. Ahora, yo te pregunto, hermano, si miramos algo en la figura, ¿será que se cumple la realidad de esa misma manera? Claro que sí, por eso existe la figura. Es para enseñarnos algo. Pero dice aquí, no entró en el santuario hecho de manos, o sea, no entró a servir en el lugar santo, santísimo, el tabernáculo terrenal, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora para nosotros, en favor de nosotros, ante la presencia de ¿quién? De Dios, Dios Padre. Sigue diciendo Hebreos 9:2. Mira lo que dice. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada, a ver, ¿cómo se llamaba la primera parte del tabernáculo o del santuario? El edificio. Dice que Cristo entró, no dice cuál de los dos lugares. Dice aquí, a ver, para atrás un poco. Porque no entró Cristo en el cual. Santuario. Eso incluye los dos departamentos. Dice que Cristo entró en el santuario. No define todavía cuál de los dos departamentos. Solamente que entró en el santuario. Pero dice aquí, porque el tabernáculo, bueno, ya leímos eso. Dice, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba. ¿Qué había allí en el lugar santo? Candelabro, mesa de panes y los panes de proposición, ¿verdad? Pero ahora dice esto, mira, tras, ¿qué cosa? El segundo velo. Ahora vamos a hablar hoy un poquito del velo. Pero noten bien que dice el segundo velo. Y si hay un segundo velo, quiere decir que hay el primer velo. ¿Ok? Pero tras el segundo velo, dice, ahora tenemos las partes del tabernáculo llamadas el lugar santísimo. Es decir, que el segundo velo hacía una separación del lugar santo al lugar santísimo. ¿Me siguen? Muy sencillo. O sea, a mí me encanta la enseñanza de Dios, especialmente lo del santuario, porque lo hace sencillo. Si pidiera a Elliot que hiciera un modelo, dice, Elliot, encarga de ser un modelo. Noten bien que Dios dio las instrucciones específicas a Moisés. Si hubiese dicho a Moisés, mira esto y hazme un modelo, sin decirle todos los detalles que tenían que ser exactamente, Moisés hubiese hecho algo quizás bien complicado que nadie entiende. Solamente le entraba a Moisés, pero a nadie más. Por eso Dios le dijo, no, va a ser así, lo va a hacer de este material, y lo va a cubrir de este material, y lo va a hacer como yo te digo. Y me encanta, miramos aquí, porque miramos bien sencillo lo que es la enseñanza de la salvación. A ver, hermanos, ¿por qué es, una pregunta,
¿Por qué tenemos el tabernáculo? ¿Por qué tenemos este modelo? ¿Por qué Dios había dado este modelo? Le había dado un modelo para enseñar el camino de la salvación, para demostrar cuál era la obra que Dios iba a hacer en favor de la humanidad, para salvarlos. Le voy a dejar un detalle. El santuario demuestra la obra que Dios ha hecho en favor de la humanidad y lo que ha hecho para acercarse al hombre. A veces enseñamos el santuario y decimos, no, el pecador tenía que venir. Mira, el pecador no inicia nada cuando tiene que ver con la salvación. Es Cristo que inicia todo. Pero bueno, vemos el primer lugar, el lugar santo. Vemos los muebles muy sencillos. El lugar santísimo es hasta más sencillo. Y dice aquí, hablando del lugar santísimo todavía, dice, tras el segundo velo, esta parte llamada lugar santísimo, dice, el cual tenía, a ver, ¿qué tenía acá? Incensario de oro y el arca del pacto. Ahora le quiero demostrar, porque a veces nos quedamos en decir, oye, ¿y el incensario de oro? ¿Cuál es? Y algunos entienden altar de oro. No, no está diciendo altar de oro. Dice altar ahí. ¿Verdad que no? Dice incensario de oro. A ver, hermano, ¿qué era el incensario de oro? ¿Era el altar o era esta cosita movible aquí? Pequeño movible. Y lo que se hacía es, se tomaba el incienso del altar, se ponía un ejemplar, una porción dentro del incensario y se llevaba al lugar santísimo en el día de expiación y se ponía sobre el propiciatorio o la tapa de lo que se larga en el día de expiación. Y el sumo sacerdote lo dejaba allí. Bueno, vamos a ver. Pero sigue Hebreos capítulo 10. Dice aquí el 19. Así que, hermanos, Pablo, hablando a los cristianos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, quizás dice en su Biblia. A ver, hermanos, ¿quién está mirando su Biblia? Hebreos 10, 19. ¿Qué dice su Biblia? Lugar santísimo. Lugar santísimo. Pero ¿sabes qué? El problema de las traducciones, especialmente en español. Yo he encontrado algunas cosas en español. Yo digo, ¿cómo fue? Si usted va en el original, usted va a encontrar esa palabra. En el santuario. Hagión. Ahora, cuando dice Hagión solo, entendemos aquí. Ahora, entrar, ¿dónde? En los, ¿qué? Lugares santos, o semejante a lo que dijo la hermana Beatriz, en el santuario. Es decir, que Jesús entró en los lugares santos. Y vamos a ver otros textos bíblicos que dicen lo mismo. Es decir, que entró en el tabernáculo celestial o el santuario celestial. Aquí no está diciendo que entró en el segundo departamento, está diciendo que entró en la casa o en el santuario. Pero ¿cómo entró? ¿Qué le da el beneficio, la capacidad a un sacerdote entrar en esos lugares santos? La sangre. Es decir, que Jesús, antes que asciende al cielo, antes que entra en los lugares santos o el santuario celestial, el tabernáculo celestial, tiene que venir con sangre. Y tiene que haber
una puerta, un velo abierto. ¿Cómo tiene que estar el velo? ¿Cuántos velos había? 2. ¿Cuál velo necesitamos para iniciar? Que esté abierto. ¿Cuál de los 2? El primero, ¿verdad? El primero. Aquí dice, ¿quién está escribiendo ahora? Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cómo nos da bendiciones espirituales a nosotros? En los lugares celestiales. ¿A través de quién? De Cristo. En Cristo. O sea, tenemos disponible toda bendición espiritual a nosotros ahora, porque Cristo ha entrado, ¿dónde? Los lugares celestiales. Voy a seguir aquí. Dice el versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra, a su diestra, en los, ¿dónde? Lugares celestiales. Ahora me gusta esta parte aquí. Aún estando nosotros, ¿cómo estuvimos? Muertos en pecados, nos dio vida. ¿No me escucharon? Nos dio vida cuando estuvimos muertos. Es que Dios nos resucita. Estamos muertos. Mira, si estamos en pecado, estamos muertos, porque estamos condenados a la muerte. Pero estando en esa condición muerta, Dios hace un milagro, nos resucita. Dice aquí, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo estamos muertos? Cuando estamos en pecado. ¿Y cuándo tenemos nueva vida? En Cristo. Cristo resucita. Estuvo muerto, pero resucita. Ahora, ¿cuándo es que nosotros resucitamos? En el bautismo. A ver, cuando hay agua, a ver si la hermana Leti se recuerda. Cuando hay agua, y usted toma a la persona y la ahoga dentro del agua, ¿qué está haciendo? Simbólicamente hablando, está matando a la persona. Y lo interesante es que es de su propia voluntad. Su propia voluntad. Yo deseo morir, dejar esa vida allí adentro ahogado para tener una nueva vida. De eso está hablando aquí. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? ¿Porque ganaste algo para ser salvo? ¿Merece algo para ser salvo? ¿Tiene unas buenas obras o buenos frutos que ahora te ganan la salvación? Porque nosotros somos tan buenos. Ningunos. Absolutamente ningunos. Es por gracia que somos salvos. Es un don, es un regalo de Dios. Sigue diciendo, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuándo? En el bautismo. Pero ¿se recuerdan algo? El bautismo hay que tener experiencias, y dentro del santuario demuestra experiencias y progresos de la vida espiritual. Si solamente se bañaron con agua y que no había ningún cambio en la vida, ni antes ni durante de recibir el Espíritu Santo, desde que el Espíritu Santo obra en la vida, que tú tienes una conexión con el cielo, pues simplemente te bañaste con agua como cualquier otro día en la semana.
Solamente que lo hiciste delante de todo el mundo. Pero aquí demuestra algo más. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo. Y así mismo nos hizo sentar. A ver, ahora que tenemos nueva vida, ahora que resucitan y tienen nueva vida, deben sentar. Tú y yo debemos sentar. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? ¿Lindo? Amén. Es decir, y vamos a permitir que la Biblia siga explicando, pero es decir, que donde está Cristo y donde Él está obrando y la obra que Él está haciendo debe reflejar en mi vida. La obra que Él está haciendo en este momento y la obra que Él ha hecho y está haciendo debe ser mi experiencia diariamente. Y así nos sentamos con Jesús en los lugares celestiales, porque la obra que Él hace, el santuario celestial, ahora refleja en los santos de la tierra. Hebreos capítulo 10, versículo 20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Ok, ahora hay que comenzar. ¿Qué cosa en la vida? ¿Qué dice primero? Camino nuevo. Si seguimos en el mismo camino, estamos muertos todavía. Nunca resucitamos. Porque hay que tener un camino nuevo y también vivo que Él nos abrió. Hay un camino en el cual Él abra. ¿A través del qué? A través del velo. Esto es de su carne. Ahora vamos a mirar algunas cosas, a ver si entendemos esto aquí. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice aquí, ¿cuál es el velo, el camino nuevo que Él abrió? A través de su vida, su carne. Dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debe estar nuestros corazones? Usted niega la verdad cuando es sincero. Usted niega su condición cuando es sincero. ¿Verdad que no? Usted reconoce su verdadera necesidad cuando es sincero. ¿Verdad? Y dice, acercámonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Mira la experiencia ahora. ¿Queremos entrar a los lugares celestiales, mis hermanos? Amén. ¿Algunos quieren entrar a los lugares celestiales? Amén. Sería bueno entrar a los lugares celestiales. Nuestra experiencia, nuestra vida, sería bueno entrar a los lugares celestiales. Bueno, déjeme explicarle algo. Antes los lugares celestiales había otras cosas, otra experiencia. Aquí lo demuestra, mira. Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Y dónde pasa eso? Noten bien. De mala ¿qué? Conciencia. Y otra cosa dice, y lavados los ¿qué? Los cuerpos, dice, con agua pura. Ahora yo te pregunto, antes que tú entras en los lugares celestiales, ¿qué otras dos cosas hay afuera? El altar de sacrificio. A ver, hermanita, ¿debemos tener una experiencia en el altar de sacrificio? ¿O solamente fue Jesús que tuvo la experiencia, pero a nosotros no nos toca? No, nosotros tenemos que tener una experiencia en el altar de sacrificio. Antes que pasamos al lavacro, yo tengo que experimentar
¿Cuál es la experiencia que yo necesito? Bueno, purificados de corazón de mala conciencia. Es decir, que en el altar de sacrificio, a veces entendemos más cuando lo comparamos con Jesús. Jesús, en el altar de sacrificio, el corderito era ¿quién? Que se ponía como sacrificio, una ofrenda. El pecador traía el sacrificio de su propia voluntad, a reconocer que él había pecado. Ahora Jesús dio su vida. ¿Alguien le forzó a él? El Padre le dijo a Jesús: tú vas a ir a la tierra y tú vas a cumplir la misión porque yo te digo. ¿Verdad que no fue así? Entregó su vida a su propia voluntad y reconoció, igual que los pecadores que necesitan reconocer y tener la experiencia: mira, yo públicamente renuncio al mundo y quiero seguir a Jesús. Y ahí vemos que ahora el sacrificio que se da, el cordero, y a veces se sacaban los órganos y grasa, diferentes partes de los animales, se ponía sobre el altar para ser consumido con las llamas de fuego. Eso es, purificados los corazones de mala conciencia. Ahí está. Altar de sacrificio. Pero ahora pasamos y lavados los cuerpos. ¿Dónde se lavaban los cuerpos? El lavacro. Lavacro. Ahora lo interesante es que Pablo nos está diciendo aquí que nos acercamos a los lugares celestiales. Pero primero que nos acercamos a los lugares celestiales, debemos tener una experiencia. Y vemos que ahora hay un velo abierto. Cuando Jesús muere, ¿qué hace Él? Muere en la cruz y prepara el camino para Él ir. ¿Dónde? ¿Dónde fue Él? Ya lo leímos, Pablo. Entró, ¿dónde? Los lugares celestiales. Pero noten bien, había un velo primero. El primer velo. Y Jesús tenía que preparar el camino para entrar a ese lugar. Pero el velo era su vida, su carne. Aquí dice, Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu cuando murió en la cruz. He aquí, el velo del templo. ¿Qué pasó en el velo del templo allí, en el lugar santísimo? Se rasgó en dos. Y si estudiamos otras profecías de Daniel, vemos que ya en ese momento no hay necesidad de esos sacrificios inútiles, de esos corderitos y animales y sangre de animales, porque ya no pueden borrar los pecados, no pueden hacer nada de eso. Ahora lo que hay que purificar, santificar con algo mejor. Pero noten bien, la presencia del lugar santísimo en el santuario o tabernáculo terrenal ya no era santo. Ya no era la presencia de Dios. Ya no era algo especial, porque ya no tenía importancia. Ahora la importancia es ¿dónde? En los lugares celestiales. Así que vemos que Jesús se bautiza y los sacerdotes primeramente se lavaban antes de presentar el sacrificio. Ahora Jesús es el sacrificio y es el sacerdote también. Se lavaban primero los sacerdotes, luego presentaba el sacrificio, luego después que presentaba el sacrificio, se lavaban otra vez. Eso se llama el Pentecostés. Cuando ahora tenemos derramamiento del Espíritu Santo. Y después de eso, tenemos que Jesús entra, ¿dónde? Al lugar santo. Es la única puerta que había.
para llegar aquí, tiene que entrar por aquí. Solamente una puerta. Dice Éxodo 26:31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí, de lino torcido, y será hecho de obra, ¿qué dice aquí? ¿Con qué? Con querubines. Y querubines, semejante y tratando de una manera muy degenerada de reflejar el original, ¿verdad? Pero esta es la parte interesante, dice, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas ¿de qué? Y dice aquí, las bases serán de plata. Muy interesante. Mira lo que dice. ¿Cuántos de estos hay columnas? 4. Hay un velo colgado sobre 4 columnas. 4 columnas. Que se llama los 4 evangelios. Que está colgado la vida de Jesús. De acacia, pero ahora cubierto de oro. Ahora, tendremos que hacer otro estudio completamente de hablar solamente de los materiales, pero oro, a ver, ¿quién tiene oro? ¿Qué personas comúnmente se viste sus hogares con oro? ¿Y quién se viste con estas, especialmente para este tiempo que estamos hablando? De azul, púrpura, carmesí, esas cosas. Y aquí vemos plata. No sé si recuerdan, en algún momento mencionamos plata. ¿Se recuerdan? Estudiantes, plata. ¿Para qué se usó plata? ¿Ah? 4 evangelios tienen que ver con la vida de Jesús. En los postes dice, pero ¿qué significaba plata? ¿Para qué se usó plata? Y tiene que ver con la redención. ¿Por qué se entregó Jesús? ¿Se le acuerdan? ¿Tiene que ver eso con salvación? Porque Jesús entregó su vida. Él permitió, Él estaba dispuesto a entregar su vida. ¿Tú crees que Él no sabía lo que estaba haciendo Judas? Estaba dispuesto a seguir para salvar a quién? A cualquiera uno de nosotros. Cualquiera uno de nosotros estaba dispuesto a seguir. Vamos terminando por acá. Dice aquí Éxodo 26:33. Hermanos, me gustaría que siguiera abundando estos textos, porque realmente no tengo el tiempo que quiero de seguir. Y pondrás el velo debajo de los, ¿qué dice ahora? Y meterás allí del velo adentro. Noten bien, ¿a dónde estamos ahora? Del velo, ¿cuál? Adentro. El segundo velo, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Es decir, ese velo que está colgado ahí, a ver, ¿qué propósito tenía ese velo? Tenía colores, estaba colgado sobre los postes. Mira, los materiales eran simbólicos. El oro era simbólico. La plata era simbólico. Los colores allí en el velo, simbólico. Los ángeles que estaban colgados dentro del velo, el diseño del velo, simbólico también. Simbólicamente, ¿qué se hacía todos los días con ese velo? A ver. Levítico 4:5 dice, y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, eso es el lugar santo, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre.
Ahora tengo una pregunta. Si usted moja su dedo en sangre, vamos a decir que allí lo pegas ahí en el cristal. Y luego cometes un crimen acá adentro y te desaparece. ¿Usted cree que te agarren la policía? ¿Y por qué? Por eso mismo el sacerdote tenía que mojar sus dedos en la sangre y hacer un registro de los pecados. Ahí se registraban los velos, pero llevaba las huellas. ¿Me siguen o no? Me miran muy solemnes así, no sé qué pasa. Dice, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquel sangre 7 veces, por el simbolismo perfecto, delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Ahora, a ver, el velo hace separación. Y vemos el significado del velo. Todos los días se toma del velo y ahora sangre. Todos los días, sangre. Mis pecados sobre el velo. Mis pecados sobre el velo. ¿Qué está al otro lado del velo? ¿Otra vez? ¿Qué está al otro lado? La presencia de Dios. Dios Padre. Ese velo me separa. Pero allí va registrado cada vez que yo confieso mis pecados. Ahora, si no confieso mis pecados, no están registrados allí en el velo. Y la única manera de entrar en la presencia de Dios es a través del velo. ¿Notaron? No hay manera. Si no hay sangre, no puedes entrar. Dice 2 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. ¿Tú sabes qué obra se hace dentro del lugar santo? Porque déjame decirle, hablamos de la experiencia que hay que tener en el atrio, ¿verdad? Hay que tener una experiencia. Antes del bautismo, ¿yo debo experimentar algo en la vida? Sí, hermano, yo debo experimentar algo. Simbólicamente yo debo experimentar el altar de sacrificio. Y ahora el agua, a ver, ¿qué hace el agua? Limpia, purifica, todas esas cualidades tiene, ¿verdad? Pero ahora en el lugar santo yo debo tener una experiencia también. Ahora no voy a repasar todo eso, pero los 7 candeleros, Jesús es el sacerdote que añade aceite constantemente. Los 7 representan la iglesia. A ver, la iglesia, ¿necesitas aceite? ¿Necesitas el Espíritu Santo que representa aceite? El aceite produce luz. La iglesia debe ser luz en este mundo, ¿sí o no? Tenemos el altar de incienso que representa las oraciones. ¿Debemos tener oraciones? ¿Necesitamos oraciones? Tú sabes que nuestras oraciones, perdona que lo diga de esta manera, si la intercesión de Cristo no vale nada. ¿Usted ha escuchado algunas de las oraciones en la iglesia alguna vez? Quizás las mías. Qué débiles. Qué degenerados. Qué egoístas son nuestras oraciones. Pero gracias a Dios, Dios añade el incienso y el perfume a nuestras oraciones. Antes presentarlo en la presencia del Padre. Y ahora son agradables. Ahora son agradables delante de la presencia del Padre. Dice aquí. Para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en justicia, debe haber una obra de justificación. Ahora, cuando llegamos al lugar santísimo, debe haber una experiencia ahí.
Pero sabes que el lugar santísimo, donde está la presencia del trono y del Padre, es un lugar glorioso que refleja la gloria de Dios. Pero hermanos, mira, Dios es tan sabio y tan bueno y tan bondadoso que Él nos permite que nosotros entramos a la presencia gloriosa de Dios estando podrido y manchado y todo. Sí que nos lleva por un proceso para que podamos estar aptos para entrar a la presencia de Dios. Y eso es todo de la vida aquí. Todo de la vida aquí. Me quedó el capítulo aquí, dice: los pecados de algunos hombres hacen patentes antes que ellos vengan al juicio. A ver, el sacerdote manchaba con su dedo y se registraba en el velo, y todo el año estaba registrado dónde y cuándo se purificaba todos esos pecados registrados, todas esas manchas. En el día de expiación, antes que ellos vengan ¿a qué? Al juicio. Antes que venga al juicio. Mas a otros les descubren después. Mira lo que dice Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados, ¿qué dice ahí? El que no confiesa sus pecados, el que los guarda, los esconde y no quiere presentarlos, no quiere someterlos, no quiere traer su ofrendita, sacrificio y reconocer que ellos tienen necesidad, que ellos han pecado, para que el sacerdote pueda tomar de esa sangre y ahora tomar su huella y registrarlo. No prosperará ninguno de ellos. No hay esperanza, no hay futuro, no hay nada. Allí se acabó. Mira, están muertos. Están muertos. Pero dice aquí ahora, gloria a Dios, no se queda ahí, mas el que los confiesa y... ¿qué más? Espérate. Mas que confiesan sus pecados porque tienen miedo, pero siguen cometiendo los mismos pecados. Ahí lo dice, ¿verdad? ¿Verdad que no? No dice eso. Y eso es donde tenemos que aprender una lección. La sangre de Cristo, Judas 1:24, es suficiente para mantenerme limpio y sin mancha. Es el poder de Dios. Dice Pablo, dice, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Ahora, ¿qué es lo que separa, qué condena a nosotros a la muerte? El pecado. Si el Evangelio es el poder de Dios, por lo tanto me saca del pecado. Me purifica, me limpia del pecado y luego me saca. No me condena a seguir en los mismos pecados. Ya hay victoria en la sangre de Jesús. ¿Sabe? A veces predicamos un mensaje mutilado. Jesús murió por ti, su sangre dio, puede perdonar tu pecado, pero estás condenado a seguir pecando. ¿Y cuál es el asunto aquí entonces? ¿Quién se va a perder? Nadie. Todos serán salvos. No. Dios hará una obra de santificación en cada uno de sus hijos de tu pueblo. Todos aquellos que no encubren sus pecados, que voluntariamente someten sus vidas y lo dan como una ofrenda viva. Pero no también es Dios que hace la obra, no uno. De repente creemos que somos buenos. Y yo obtuve. Y yo logré. Y yo hice. Tú no hiciste nada. Solamente Dios puede hacer. Dice ahora Juan 17:5. Dice ahora pues,
Padre. Mira lo que pide Dios, pide Jesús a Dios el Padre ahora, para sus hijos. Mira, Él quiere que nosotros tengamos esta experiencia. ¿Qué dice acá? Glorifícame tú al lado tuyo. Pero no terminas ahí. Dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice, la gloria que me diste. No perdemos este punto. Yo les he dado. ¿A quiénes? A sus hijos, a sus seguidores. Él quiere darle la gloria de Dios. ¿Y dónde se encuentra la gloria de Dios? ¿Dónde? Hablando del santuario. En el lugar santísimo. Ya han pasado una experiencia de justificación. Ya han ido y están experimentando el proceso de la santificación y experimentar la glorificación. Dice aquí, noten bien una cosa, iglesia. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean ¿qué? ¿Cómo debe ser el pueblo de Dios? Uno, pero no uno en el sentido que creemos nosotros, sino es uno así como nosotros, Padre e Hijo, son uno. Ahora, ¿tú crees que el Padre e Hijo son muy íntimos? En su manera de pensar, en su forma y manera de trabajar. Pues nosotros necesitamos esa experiencia igual. Así que Dios nos ayude, mis hermanos, que podemos experimentar y beneficiar de la obra que Jesús está haciendo en este día. En este día apartado, que el sacerdote de hecho obraba dentro de las mismas horas sagradas en los sábados. Obraba en favor del pueblo los mismos sábados. Que vivimos en este momento en el día de expiación. Hermanos, que todos nuestros pecados pueden estar registrados ya en el velo. Que el velo que ya consume todos esos pecados es Jesús, que toma todos nuestros pecados. Ahora lo voy a dejar con este pensamiento. Quizá lo confundo al final, pero lo voy a dejar pensativo por lo menos. Ese velo se rociaba sangre todo el año, menos un día. Bueno, todo el año. ¿Cuándo se limpiaba? ¿Literalmente se limpiaba? ¿Se bajaba y se ponía uno nuevo? ¿O hacían como las hermanas y tomabas unas brochas ahí para limpiarlo con cloro? ¿Era así? No. ¿De qué forma se limpiaba? Por la fe. Por la fe era la única manera que se limpiaba el velo. Así que, mis hermanos, a menos que me puedan producir alguna evidencia que el velo se tomaba abajo y las hermanitas y que sí, o se les rayaba algo, no. ¿Qué hacía ese día? Ajá, pero todo era simbólico, no era literal. Entonces la limpieza, a ver, ¿qué limpieza hacían? Habla de escobas, habla de químicos, habla de brochas. Algunos agentes de limpieza habla de eso en la Biblia. Era por la fe de la sangre del Cordero de Dios, que también era el velo.
que la única manera, la única cosa que separa a nosotros dentro de la presencia de Dios Padre y su gloria es Jesús, el velo, donde nuestros pecados están registrados y hemos puesto nuestros pecados sobre Él. Es la única manera, mis hermanos. Y la única manera que entramos en la presencia del Padre es por la fe. Es la única manera que entramos. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, damos gracias por el don, el regalo del cielo, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo y obras en unidad con Él para la salvación de las almas. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Pero Jesús vino a redimirlos. Solamente necesitamos a reconocer nuestra necesidad, ser honestos con nosotros mismos, con Dios, y pedir su ayuda. Pedimos, Señor, que este culto sea de beneficio para los hermanos, y cuando se despide, que pueden salir con tu Espíritu Santo en sus corazones. Quédate con nosotros este día completo. Que nuestros pensamientos te glorifique este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.